¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a nuestra sección Rumbo a la Alcaldía 2021. Y hoy día nos acompaña en estudio Edita Mancilla, quien fue ya alcaldesa de Pucón en el periodo 2008-2012 y que hoy se repostula a este cargo. ¿Cómo estás, Edita? Muy bien, gracias Natalia por la invitación. Como siempre, un agrado estar en Pucón TV y con la gente que les sigue también. ¿Cómo ha sido, Edita, enfrentar esta campaña en pandemia? Suponemos que es muy diferente, ¿no? Sí, absolutamente. Por dos factores, diría yo. Uno, que tiene que ver con el cansancio, el agotamiento que tiene la gente con los partidos políticos, con la política en general, con un proceso que es complejo porque son nuevos gobernadores que se van a elegir, además cargos de constituyentes. Entonces hay una suerte de confusión. También hay muy poca información. Creo que el Estado ha estado muy al debe en informar a qué se refiere este nuevo proceso. Y en segundo lugar tiene que ver con la pandemia, que uno no puede tener los acercamientos que tenía antes, no se pueden hacer reuniones masivas. Por tanto, el desafío es cómo llegar mejor a la gente y las redes sociales ahí cumplen un rol fundamental. Se han revitalizado totalmente. Sí, y uno ha tenido que actualizarse también, claro. Día. Absolutamente. Edita, vamos a entrar de lleno ya en esta entrevista y lo primero que tengo que preguntarte es un tema que tiene que ver con las famosas primarias. Eso fue un tema que se debatió bastante en la comuna de Pucón al inicio de esta campaña y qué se definía, qué no se definía. Y en diciembre del año pasado nosotros leíamos algunos titulares de la prensa que decían: Edita Mancilla está estudiando la posibilidad de ir de consejera regional nuevamente, no ha definido su posibilidad de ser candidata a alcaldesa de Pucón. Entre tanto, la coalición de partidos de oposición define a Blanca Veró como la candidata a alcaldesa por esta comuna y surge entonces tu candidatura y solicitando una primaria. ¿Evalúas tú que fue tardía tu decisión de ser candidata y que eso ha incidido en que hoy día la oposición lleve dos mujeres candidatas en la comuna de Pucón? La respuesta no fue precisamente tardía, porque esto se venía conversando desde mucho antes del estallido social, la posibilidad de que yo sea candidata, y de hecho mi respuesta la iba a dar durante ese mismo mes del estallido social. Pero como era un escenario absolutamente distinto, también la situación aconsejaba que esperáramos un tiempo. Pero se dieron otras conversaciones en que siempre se pensó que ir dos candidatas no era bueno, no era positivo si queríamos cambiar la actual administración. No porque uno quiera sacarlo por sacar a este caballero que lleva tanto tiempo, sino porque era necesario un proceso distinto, como el que yo pienso ahora. Entonces ahí surgió la posibilidad de retar a primaria, pero no hubo posibilidad de llegar a acuerdo para primaria. Entonces hubo que someterse a la posibilidad, digo someterse entre comillas, porque uno entiende que las coaliciones políticas van a hacer los análisis de votaciones históricas, van a hacer los análisis de las posibilidades reales de una candidata o candidato, y finalmente se definió por Blanca Veró por el hecho de ser militante. En estas negociaciones no tenía nada que ver que yo fuera consejera regional, entiendo yo. Pero no estaba en cuestionamiento eso, que tú también podías optar a un cargo. Pero no era parte de la negociación. Nunca fue parte de la negociación. Pero generó la duda si tú ibas a estar disponible o no. Se entiende como que estaba extemporánea la decisión. No, yo creo que cuando uno es conocida nada es extemporáneo. La gente finalmente va a decidir en quién confía más, en quién puede llevar adelante un proceso democrático distinto, de elecciones distintas. Pero tardío no lo es. Yo creo que tengo suficiente trayectoria en Pucón para que la gente conozca mi forma de actuar, mi transparencia también en la gestión y cómo hoy día podíamos presentar un proyecto, porque finalmente los candidatos o algunos candidatos, particularmente tres, los nuevos candidatos, digamos, tenemos la posibilidad de presentar proyectos casi en el mismo tiempo. Entonces, ahí es donde se debe producir la competencia, no era de antes. Así que no, en ningún caso tardía, creo que mi trayectoria en Pucón es de los años 80, por lo tanto me conocen suficientemente.
Perfecto. Edita, en ese sentido, ¿qué te pareció a ti? ¿Cómo recibiste tú como candidata la impugnación que hizo Blanca Veró respecto de la candidatura de Carlos Barra, el actual alcalde de Pucón? Bueno, ella se basó en una teoría del senador Buenchumilla, que era uno de los gestores de la ley, ¿cierto? Y no, yo no la cuestioné en realidad. Si ella quería impugnar, era su responsabilidad y el resultado iba a cambiar mucho, digamos. Pero ¿cuál es tu opinión respecto de la permanencia en los cargos de poder por mucho tiempo? Sin duda, no debiera haber más de 2 reelecciones. Incluso debiera ser una, a mi juicio. Debiera ser una elección y una reelección. Yo creo que más allá de eso, ya implica que tú frenes muchos liderazgos nuevos que tienen todo el derecho a surgir, continuidad de proyectos, lo pueden continuar otras personas también, como uno lo ha hecho. Entonces, no tiene sentido que ningún político esté más de 8 años. Y si es ¿Ningún cargo de elección popular? Ninguno. Bueno, se dijo 12 años seguramente para salvar a muchos que iban a completar segunda reelección. Pero estoy absolutamente de acuerdo que no debieran estar más que eso tampoco. No debiéramos. No debiéramos. No, en mi caso, no estoy por eso. Perfecto. Yo estoy por la postura de que tenemos que ser capaces de generar encuentros, de recrear y crear nuevos cargos políticos y gente que tiene hoy día unos tremendos liderazgos sociales. Y esa gente debe tener la posibilidad de estar en algún minuto también a la cabeza de una comuna. En este caso, de una comuna. Edita, sobre el informe, el famoso informe de Contraloría, hemos visto extensos reportajes en televisión y en diversos medios de comunicación que hablan de un desorden inmobiliario en la comuna de Pucón y de una falta de fiscalización. Primero quisiera preguntarte si tú compartes ese diagnóstico y segundo, hacer referencia a lo que aquí mismo planteó el candidato Barra también en este momento, diciendo que esto se provoca justamente en ese periodo excepcional donde tú administraste la comuna de Pucón, o sea que se hizo todo el desorden en ese periodo entre el 2008 y el 2012. Bueno, la obsesión de algunas personas por responsabilizarme de mis 4 años, aunque hayan pasado 8 por delante, es un tema de, yo siento que es de no tener conciencia de lectura. O es falta de lectura o es comprensión de lectura. Está hablando del informe mismo, ¿no? Estoy hablando de la ley de origen, a la que él se refiere, porque hay 2 cosas. Uno, los permisos de construcción fallidos, que no existen, o falta de conexión con los servicios sanitarios, son todos del 2017 y 2018. No hay ninguno que sea entre el 2008 y el 2012. ¿Y cuál es esa excepción que el candidato Barra nombraba en la entrevista? La excepción, él la hace aparecer como que es algo de un decreto, un simple decreto que modifica el cambio de uso de suelo, que modifica el uso. Y omite mañosamente, o lo omite por ignorancia, de que esa modificación es una modificación legal. O sea, ¿tú no te hubiese podido negar a hacer esa modificación? No. Es más, yo emplazo al señor Barra que me diga por qué, si él tenía otra opción, no lo hizo antes. Porque esa ley empieza a operar el 2004 y el plazo venció en el 2010. Entonces, si usted tenía otra decisión, ¿por qué no lo hizo antes? ¿O por qué no expropió el tramo? Y además dice que se construyó en zona de playa, cuando en realidad hay un dictamen de la División de Desarrollo Urbano del mismo que dice que playa no corresponde. Por lo tanto, es solo modificación del área verde, que es un tema técnico, ¿ya? Que no quiero entrar como a darlo aquí, pero puedo dejarte todos los antecedentes. Aquí está la historia de la ley. He dicho hasta el cansancio que la lea. He dicho hasta el cansancio que esta fue una ley impulsada por el señor Rabinet. He dicho hasta el cansancio que el municipio, la única posibilidad que tenía
de no modificar el uso del suelo, o mejor dicho, caducar ese uso del suelo, era expropiar. ¿Y no se podía hacer en esa oportunidad? Y daban 6 meses. ¿Ustedes saben lo que significa expropiar esa franja? ¿Cuánto vale eso? Y que tenías que tener el recurso. Esa es una ley que se modificó posteriormente en el año 2014 por lo nefasto que fue para el país perder muchísimas hectáreas de área verde, de parques y de lugares que eran de uso público. Y se perdieron por efecto de esa ley. Yo le invito a leer los comentarios del urbanista Patricio Herman, donde dice claramente cómo se llegaron a acuerdos para que se modificaran esos usos de suelo. Y Pucón no estuvo exento de eso. Por lo tanto, no era algo que dependiera del municipio. Y si no, también pueden preguntarle a alguien de su coalición, a don Sebastián Álvarez, que él era concejal en ese tiempo. Así que, cuando quieran, lo discutimos con documentos en manos. No solamente le digo a usted, señor Barra, sino a todos los que pretenden enlodar mis 4 años de gestión. Edita, pero tú compartes el diagnóstico de que existe en Pucón un desorden inmobiliario Sin y duda. que además no se ha hecho la fiscalización adecuada. Sin duda, pero no mezclemos los dos temas. Perfecto. ¿Ya? Porque el desarrollo inmobiliario no solamente se dio en el área que estábamos hablando, que afectó esa ley, sino en muchos otros espacios que también estamos refiriéndonos a lo que es lo cercano a Playa Grande. Exacto. Y mucho más urbano también. Es mucho más urbano, Sí. claro. Entonces, acá hay solo una falta de fiscalización municipal. O sea, no es entendible que en la península existan edificios o construcciones sin permiso, que no existan conexiones sanitarias, que no existan resoluciones sanitarias. ¿Y por qué pasa eso? Mira, me cuesta encontrar una respuesta razonable porque se supone que los municipios están para defender los intereses de todos, ¿ya? Creo que acá es solamente falta de gestión, falta de fiscalización, quizás mano blanda para algunos cuando a otros le exige todo. ¿Qué cree usted que piensa un pequeño empresario, microempresario que quiere levantar un negocio, un kiosco, quiere vender alimentos, algo que sea mínimo y le exigen todo? ¿Qué cree usted, señor Barra, que dicen ellos? Cuando le están exigiendo resoluciones sanitarias, que tenga agua potable, cuando ni siquiera hemos sido capaces de poner agua potable a 100 metros de un pavimento en Villa Cordillera o en El Claro o en La Turbina, ¿qué cree usted que piensa? ¿Que es por una buena gestión? Bueno, yo le digo que la gente cambió. Hoy día hay mucha más información y yo espero que esa fiscalización se realice. Espero sinceramente y creo que va a ser así. Creo que hay una dirección de obra dispuesta también hoy día a generar esa fiscalización y a inventar el rumbo de ello. Edita, ¿tú crees que es un tema de recursos o es un tema de disposición, de actitud? Puede ser ambas, digamos. Pero requiere más recursos también. Recursos de fiscalización, o sea, mira, uno tiene que estar ahí también para ver los equipos. Cuando yo digo en mi gestión van a haber 4 ejes, uno de esos ejes va a ser el mejoramiento de la gestión interna municipal, el alcalde cree que yo estoy criticando la función del municipal o de los funcionarios, pero en realidad me refiero a cómo armas tus equipos. Un alcalde es verdad, y yo asumo esa responsabilidad de que debo andar más en la calle, por ejemplo, en un nuevo periodo. Tengo que estar más en contacto, moverme más, comunicar mejor. ¿Fue una falencia esa de tu Sí, periodo sí, anterior? lo reconozco y quiero enmendar eso, pero eso es enmendable. Lo que no es enmendable es la desidia, es el dejar de hacer, es el dejar que otros hagan, es dejar que internamente haya directivos abusivos con sus funcionarios, ¿Y los hay? haya acoso laboral, haya persecución, haya despidos injustificados. Edita, son acusaciones importantes y Sí. graves. ¿Los hay en el municipio de Pucón? ¿Los hay? Los hay por testimonios de muchos funcionarios que no se atreven a decirlo. ¿Por temor Porque a perder acá- su trabajo? ¿Sí? Y porque si hablan, también son
no te puedo decir despedidos, pero son acosados, son hostigados. Eso, por favor, en ninguna gestión debe ser. Ahora, entonces, cuando se deja de hacer eso, el mejoramiento de la gestión tiene que ver, para volver a tu pregunta, es como estos grandes equipos, porque también la planta municipal aumentó mucho, aunque el alcalde no respondió su pregunta el otro día. Y aumentaron mucho también los Claro. honorarios, ¿no? No solo aumentó la planta, se aumentaron los grados. ¿Y a quiénes beneficiaron el aumento de grados? Fue del alcalde y los directivos. Y abajo no pasó mucho. ¿Tú no estás de acuerdo con ese cambio que hubo en la planta? Yo creo que la adecuación de la planta municipal, como estaba establecido por ley, era mejor aumentar un grado al alcalde, quizás un grado a los directivos que estaban más desvalorizados, y de ahí para abajo te habría permitido mejorar las condiciones de muchos otros que están en el nivel técnico, administrativo y auxiliar. Eso no ocurrió con esta modificación. Es que los recursos, los grados mayores se llevan la mayor cantidad de plata. Entonces, si tú ese recurso lo distribuyes en los de abajo, te rinde mucho más, porque los grados están, como decía él, definidos por ley. Por lo tanto, no es lo mismo un grado del 7 al 8 que un grado del 13 al 14. Es muy distinto el monto. Entonces, cuando quieres distribuir bien los recursos, obviamente que era mejor haberlo hecho de otra manera. Yo lo habría hecho de otra manera, lo habría hecho con un estudio previo de dónde están las falencias también. No me parece razonable que recién ahora tengamos un asesor urbanista. No me parece bien que se haga un concurso público a un mes de la campaña, a un mes de las elecciones. ¿Del Departamento de Educación? No, de todo el municipio. Perfecto. De todo el municipio. Entonces, eso es quizás privilegiar algunos casos, hacerlo por cortos días, sin mayor conocimiento de la población, para que puedan optar otros también. Pero bueno, ahí nos encontraremos con lo que hay nomás. Y trabajaremos con todo, por cierto, porque no es la idea llegar a perseguir ni acosar a la gente. Aquí es cómo armamos equipos para fiscalizar mejor, para entendernos mejor, cómo llegar mejor a las comunidades. Eso es lo que corresponde a un alcalde también. Edita, de tu periodo hay varios logros importantes, pero también hay varias críticas. Y dentro de esas críticas es que no había una atención dedicada a la ciudadanía que pedía las famosas audiencias. ¿Eso fue así? ¿Tú lo asumes como una crítica razonable o crees que aquí hubo más bien un tema comunicacional respecto de ese tema en puntual? Yo creo que hay de todo un poco, porque en 4 años, primero tienes que llegar a un municipio donde un mismo alcalde está 15 años, por lo tanto los equipos están tan acostumbrados a hacer las cosas de una forma que yo, conociendo lo que es una municipalidad por dentro, también me dediqué mucho a ordenar temas, y quizás a rearmar otra forma a mi estilo. Ahora no me piden a mí que sea el mismo estilo del alcalde que lleva 20, porque no lo voy a hacer. Primero, porque soy mujer. Segundo, porque soy profesional. Tercero, porque soy muy esquemática para trabajar. Y sí, si tengo que reconocer algo, es para no echarle la culpa a otro. Para no caer en eso. Claro, no caer en las responsabilidades del funcionario, de no sé qué. No, en el fondo la responsabilidad es mía de no haber dado lectura tal vez de que sí es necesario estar mucho más en la calle, mucho más conversando con la gente. También delegar mucho más, quizás ese es mi error también, no haber delegado suficientemente las responsabilidades en los equipos que estaban, porque también le di posibilidad a gente nueva. Entonces, cuando alguien está por primera vez en el sistema público, va más lento, tiene que informar mucho más. Entonces, sí, pero ¿sabes qué? A todos les digo, si ese fue mi mayor error, eso yo lo puedo cambiar. Hay otras cosas que nunca se van a poder cambiar. En cambio, la voluntad de estar con la gente, eso sí es posible, y a eso me comprometo también. Edita, si la ciudadanía te elige como alcaldesa de Pucón, ¿cuál va a ser tu sello en esta nueva alcaldía? Mi sello va a ser la participación ciudadana, una mayor democratización del municipio, mayor transparencia
Creo que es importante que la gente tenga mucha información de lo que está pasando también. ¿Cómo se logra eso? Eso es comunicación, asambleas permanentes, conversatorios con muchas líderes y no líderes, también vecinos de los distintos sectores, trabajar el territorio con las cualidades de cada subterritorio, definir una división territorial que nos permita planificar con la comunidad. Por ejemplo, los sectores de los Nevados, Yafenco, Palguín, ese tramo, es muy distinto tal vez a lo que es Relicura, San Luis, Menetúe, que tienes que trabajarlo de manera distinta y ahí puedes trabajar con referentes de cada sector y levantar propuestas de inversión también con ellos. Eso es parte de la participación y eso sí lo sé hacer, digamos, lo he hecho siempre y hoy día con mucha más fuerza porque también esto está cambiando. Y sin duda que como viene un proceso constituyente, para mí también es muy importante que todo lo que se aborde a nivel de la discusión constitucional también sea bajada a la comunidad, para que tengamos claro qué es lo que se debe cambiar o no cambiar, digamos, mantener, pero sí con mucho más, es como conexión con el territorio y conexión con la comunidad. Edita, dentro de los temas nuevos que hemos visto surgir con mucha fuerza en la sociedad chilena es el tema del feminismo. ¿Cómo se abordaría ese tema en una eventual alcaldía tuya? Mira, para mí es algo tan natural que no sé si tenga que escribirlo. ¿Ya? Yo tengo mis hijas dicen que yo siempre fui feminista, pero nunca me di cuenta. Adelantada claro. Los tiempos. Y está bien, digamos, o sea, yo siento que el rol de la mujer hoy día en la sociedad es mucho más importante. No es que antes no lo sea. El tema es que antes el patriarcado, del cual hemos hablado mucho, no permitía que las mujeres, por ejemplo, estuviéramos en los temas de poder, en los temas de decisiones. Más bien el rol estaba sometido al rol de la familia, que tampoco es malo, ¿me entiendes? Cuando una mujer decide dedicarse al rol de la familia, es muy importante. Ojalá muchas mujeres también pudiéramos hacerlo, pero cuando una es jefe de hogar, ¿qué espacio te queda para eso? Tienes que hacer las dos cosas y balancear eso. Edita, pero un municipio es una entidad bastante tradicional en ese sentido y los cargos de poder, los cargos importantes, los cargos de decisión son tradicionalmente ocupados por hombres. Y la participación de las mujeres está más bien destinada tradicionalmente a las secretarías o los cargos de apoyo. ¿Cómo se podría revertir una situación así en una... Bueno, a mí me gustaría que, por ejemplo, los directivos todos tuvieran paridad de género, que no hubiese diferencia de grado entre uno y otro, pero ahí no es resorte municipal o de un alcalde o alcaldesa modificar la planta municipal, ya no fue, o sea, hay que esperar 8 años más para volverla a modificar. Pero sí, yo creo que en el trato, en la responsabilidad, en la forma en que vamos a armar equipos, tiene que ver entonces cómo tienes el equilibrio muy equiparado ahí, en el sentido de que tan importante es la visión del hombre como la visión de la mujer, pero hay que complementarla, no hay una más importante que la otra, no porque alguien grite más, hable más fuerte y mueva las manos, o sea, yo no me quiero parecer a los hombres, por favor. No quiero gritonear a nadie, no quiero andar, no sé, para que me parezca, porque eso también es parte del patriarcado, querer que mujeres nos parezcamos a los hombres. Somos distintos por naturaleza, pero en sí, hoy día, nuestra sociedad sintió que lo que requiere es una mirada mucho más endógena también. Por años vimos cómo el Estado de Chile, y todo en general, muchos países también, obviamente, algunos más evolucionados que otros, hicieron que las decisiones estuvieran más tomadas hacia el mercado, hacia el ganar plata, desde el rol, pensando desde el rol del hombre como proveedor, ¿cierto? Eso lo tenemos tan asociado, que el hombre era el que debía proveer en la casa. Por lo tanto, desde ahí una sociedad también lo que hace es que cuando hay muchos líderes, parlamentarios, presidentes, ministros, hombres, lo que hacen es que todo lo ven desde el punto de vista economicista. ¿Ya? Hoy día la gente joven ha cambiado también, hombres y mujeres. Y en ese sentido sienten que están más a la par, que por lo tanto uno que ha cumplido el rol
privado de familia, de hacerse cargo del adulto mayor, de hacernos cargo de los temas más afectivos, emocionales, podemos entonces contribuir desde otra mirada. Y eso es lo que nuestro país necesita hoy día. Cómo somos más tolerantes, más respetuosos, más afectuosos. Y eso tiene que ver entonces en lo que vamos a construir. Obviamente uno no tiene todas las respuestas. Edita, el tema medioambiental es un tema siempre presente en la comuna de Pucón, en todas las discusiones sociales. Decimos, nuestro medio ambiente está cambiando, Pucón está cada vez más contaminado, es cosa de ver lo que ocurre en el lago Villarrica. ¿Cómo se puede prevenir que esto no ocurra también en el lago Caburgua o en las otras fuentes hídricas que tenemos en la comuna? ¿Cuál es tu visión al respecto? Mira, la visión, yo creo, el diagnóstico está súper claro. Hemos trabajado en una economía que tiene que ver con la explotación de los recursos, tiene que ver con la invasión de los territorios, la contaminación de las aguas, pero que parten también de una base legal, normativa, y que tiene que ver con un sistema económico que va para eso, que en el fondo es un Estado subsidiario donde el privado puede invertir y ganar y quizá no cuidar necesariamente el espacio, el entorno. Hoy día tiene que cambiar eso y uno de los enfoques y uno de los ejes que yo voy a trabajar es el tema de protección ambiental, darle un fuerte apoyo a las comunidades, a los grupos ambientalistas, trabajar codo a codo también en el plan de descontaminación del lago Villarrica, cuidar mucho más todo lo que tenga que ver con la planificación urbana, los impactos viales, el tema de los loteos. Yo creo que, por ejemplo, crear la unidad del agua para mí es súper importante hoy día, porque tiene que ver con un derecho humano del agua, porque tiene que ver en cómo trabajamos que esa agua llegue a todos, y el tema del saneamiento sanitario, porque también tú puedes ver claro que hoy día el conflicto lo tenemos en el borde del lago Villarrica, pero también tenemos que cuidar el lago Caburgua. Y también tenemos que pensar en que los sectores rurales todos tienen fosas sépticas o pozo negro. Eso también contamina las napas y eso también tenemos... Está invisibilizado hoy día. Está eso, invisibilizado, ¿no? sí. Y con los loteos que se están levantando, por cierto que hay que generar nuevas formas tal vez de hacer proyectos de saneamiento sanitario. Esa unidad de gestión del agua y que tenga que ver con impulsar procesos sanitarios o de saneamiento sanitario también alternativos, ¿por qué no? Pudiéramos levantar una nueva forma de entendernos con la naturaleza y entre nosotros. Aquí no es seguir explotando, sino que es cómo mejoramos lo que tenemos, cómo revertirlo, aunque no podamos revertirlo totalmente, pero sí cuidar nuestras aguas y cuidar nuestra naturaleza. Edita, nos queda 1 minuto y medio, pero no puedo dejar de preguntarte el tema del turismo, porque cuando se habla de sobreexplotación, muchas veces se ve como antagónico al turismo. Claro. O sea, estamos sobreexplotando este territorio, entonces, ¿qué? No queremos más turistas. Y, por supuesto, la Cámara de Turismo abrirá los ojos grandemente si eso se escucha. Sí, mira, yo hacía mención el otro día en una entrevista que hay un estudio de Economist que establece que el turismo cambió. O sea, la pandemia vino a transformar la economía no local, pero también la globalización. Entonces, por ejemplo, ante el turismo de los congresos, que cierto, venía mucha gente a Chile especialmente y a Pucón en particular, hoy día ya no va a ser, todo es online. Por lo tanto, ya es un nicho de turismo que no vamos a tener, pero van a venir otros, porque no hay vuelta. O sea, hoy día yo siento que la gente en general, el que está buscando nuevos nichos para visitar o lugares o destinos turísticos, tiene que ver más con la naturaleza, pero no la naturaleza como un elemento de marketing, que es lo que hicimos en Pucón. Vendimos volcán, vendimos termas, vendimos lagos, pero no vendimos tranquilidad, reposo, reflexión, espiritualidad, que son nuevas formas a lo mejor de hacer turismo, y no concentrado en el centro para que estuvieran cerca a la playa, estuvieran cerca al casino, sino que también generar nuevos polos de desarrollo en los sectores rurales que hoy día están todavía protegidos por sus propias comunidades, como el sector Huife, Huépil, Sin embargo, Coilaco. Edita, nosotros hemos escuchado, por ejemplo, a los dueños de cabañas, dueños de restaurantes, que lo que más llamaban era que
no tuviésemos cuarentena, no tuviésemos tantas restricciones, para que viniera mucha gente. Y de hecho, las últimas semanas vimos mucha gente en el centro de Pucón y la sensación de angustia se aplacó. Entonces, ese tipo de turismo no es un turismo masivo, no es el turismo que están llamando los empresarios ni los locatarios del centro de Pucón. Pero eso se ha dado espontáneamente por una política pública sanitaria, no ha sido por un marketing propio. ¿Ah? Si te ponen en cuarentena Temuco, Concepción, Santiago, Valparaíso, ¿ah? ¿Para dónde arranca la gente? A su segunda vivienda. Si eso es lo que estamos viviendo, es que hoy día mucha gente se volvió a su segunda vivienda, porque hoy día las clases también son por internet. Entonces sus hijos no tienen problema, porque seguramente estudian en colegios donde tendrán buenos sistemas para comunicarse online. Por lo tanto, eso se da espontáneamente. Si el tema no es ahora, el tema ahora estamos como sobreviviendo todavía en una pandemia que no sabemos para dónde va a seguir. Confiamos en que la vacunación sea un buen referente para frenar esto, pero entonces tenemos que proyectarnos mucho más que eso. Ayer nosotros teníamos una caravana de mi candidatura y veía muchísimos vehículos. El supermercado estaba lleno porque como este fin de semana hay cierre total, restricción total, entonces yo creo que toda la gente estaba comprando también. Si tú vas al sector rural, las cabañas están todas copadas. Mira, los corretajes dicen que nunca vendieron como ahora los terrenos, ¿ya? Anda mucha gente buscando dónde comprar, mucha gente joven se quiere venir para acá. Es una posibilidad, no es algo que hayamos programado, por favor. No es así, se está dando espontáneamente por efecto de esta pandemia que tiene cosas buenas y cosas malas. El tema, Natalia, viene después. Después que pase esta etapa, vamos a tener que proyectarnos, trabajar codo a codo con las mesas público-privadas, no solamente de los empresarios y comerciantes de la zona y emprendedores, artesanos, sino también con autoridades regionales, no para obedecer lo que dice desde Santiago, que nos dicen de allá, sino que cómo aquí armamos de nuevo esto. ¿Y qué turismo es el que necesitamos acá? Sin duda. Edita, llegamos al final de nuestra entrevista. Por supuesto que nos pasamos, como siempre, y todos los otros temas los vamos a seguir abordando en el debate que vamos a tener el día 7 de abril en conjunto con los otros medios de comunicación de Pucón, Radio Puelche y La Voz de Pucón. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien.